Biografía de Julio Cortázar. Julio Florencio Cortázar nació en Ixelles, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y fallece en París el 12 de febrero de 1984. Sus padres, los dos de proveniencia argentina, eran Julio José Cortázar y María Herminia Descote. Julio Florencio Cortázar fue un escritor y traductor argentino, el cual tuvo la capacidad de romper el molde de la literatura en ese entonces, y así abrir un mundo de oportunidades e ideas nuevas a la hora de escribir, desafiando la linealidad temporal. Por esto es que se lo considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Nuestro escritor es mayoritariamente relacionado con el realismo mágico e incluso también con el surrealismo. Cortázar, además, se encuentra incluido en el grupo de escritores los cuales formaron parte del boom latinoamericano, los cuales son Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Durante su infancia, él y su familia realizaron diversos viajes. Primero, desde su ciudad natal hacia Suiza, más tarde a Barcelona, donde pasarán 1 año y medio, y por último, vuelven a Argentina, donde pasa el resto de su infancia en Banfield con su madre, tía y hermana menor. El pequeño Cocó, llamado así por sus familiares, fue un chico malsano, por lo que pasaba mucho tiempo en cama, y acá fue donde la lectura tuvo su impacto en él. En los tiempos que pasaban en reposo por enfermarse, lo acompañaba la lectura. Ya a sus 9 tempranos años había leído a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar Allan Poe, lo que le trajo pesadillas por un periodo. A esa misma edad, 9 o 10 años, ya había escrito su primer novela. Julio Cortázar, luego de completar la escuela primaria, estudió magisterio y a los 19 años comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Pero pronto entendió que debía trabajar para ayudar a su madre y ejerció la docencia desempeñándose durante 5 años como maestro rural y profesor de literatura. En 1944 se mudó a Mendoza y daba clases de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo. En 1951 obtuvo una beca para viajar a París y finalizada esta, ejerció el oficio de traductor y escritor de la UNESCO en la capital de Francia. En agosto de 1981, nuestro escritor sufrió una hemorragia de la que por milagro pudo salir, pero esto no le impidió seguir con lo que le apasionaba, la escritura. En 1983, Cortázar realiza un último viaje a su patria, del cual fue recibido por sus admiradores con gusto y contento. Al volver a París, estuvo sus últimos años en 2 casas. Una fue en la Rue Martel y la otra en la Rue de Leperon. Carol Dunlop, esposa de Julio, fallece el 2 de noviembre de 1982, haciendo caer a Cortázar en una fuerte depresión. El 12 de febrero de 1984, Cortázar fallece a causa de leucemia. Obras. Rayuela es una novela que fue publicada en el año 1963 y es uno de los ejes principales del despertar artístico en Latinoamérica, en materia literaria, inspiración del argentino llamado Julio Cortázar, un gran escritor. Rayuela se destaca por su pragmatismo social y emocional. Es una obra surrealista a pesar del varios estilos que confluyen en ella y de la trama tan elaborada, que solo se percibe a través del estado de cada lector. Por eso, el argumento de Rayuela es difícil de plasmar en forma lineal. En resumen, este libro relata la historia de los errores frustrados de un intelectual argentino y una muchacha uruguaya en París de los años 50. A perder a su madre, el protagonista de volver a Argentina, donde la nostalgia lo vuelve loco. Catalogada como una de las novelas más famosas del autor Cortázar, el libro se divide en 3 partes. La primera es El lado de allá, la segunda El lado de acá y la tercera se cataloga y se llama De ambos lados. Ajolote se publicó en 1956 por el autor Julio Cortázar. Es un cuento de género fantástico que tiene como metáfora la soledad, un tema recurrente en los personajes cortázarianos, el autoconocimiento, la muerte y el sentido de la vida. En resumen, se trata de un hombre joven que tras visitar el acuario del Jardín des Plantes de París queda obsesionado con el ajolote. Al salir de allí se da cuenta que no puede dejar de pensar en estos seres.
Comienza a visitar el acuario hasta 2 veces al día, tan solo para quedarse mirándolo durante horas. Un día, casi pegado al cristal del acuario, atento a los movimientos de los ajolotes, se da cuenta con terror que han intercambiado lugar. Ahora él es quien nada dentro de la pecera mientras su rostro de hombre lo mira desde el exterior. Los Reyes. Este es el primer libro publicado por Julio Cortázar, con su verdadero nombre. Se trata de un poema dramático donde el autor propone una curiosa variante del mito del Minotauro. Ariadna no está enamorada de Teseo, sino del monstruo que habita en el centro del laberinto, y lo que pretende es que el Minotauro se escape sirviéndose del famoso hilo que llevará Teseo, gran conocedor de la estructura cerrada y fatal de los mitos griegos. Cortázar se las ingenia para que la historia tenga igualmente el desenlace conocido. A pesar de las intenciones de su amada, el monstruo elige morir a manos de Teseo. Esta obra de rara belleza logra el prodigio de cumplir con la tradición al tiempo que las transgrede, y con su serena y clásica luminosidad ocupa un lugar de excepción dentro de la riquísima obra literaria del gran escritor argentino. Relación con el realismo mágico y el boom latinoamericano. En los años 60 y 70 se comenzó un periodo modernista entre los autores hispanoamericanos llamado boom latinoamericano, donde se rompieron las tradiciones literarias y empezaron nuevos modos de autoexpresión. A este hilo de nuevas obras se las apodó nueva novela, las cuales se basaron en el uso inesperado de tiempo y estructura de las tramas. Asimismo, los géneros en los que sobresalieron fueron la novela y el cuento. Entre varios escritores, Julio Cortázar fue un autor clave durante el boom latinoamericano. Con la obra Rayuela, escrita en París y publicada por primera vez en España en 1963, consiguió un reconocimiento internacional inmenso. Aunque muchos lo consideren como un movimiento literario y manejado por editoriales, Cortázar asegura que no hubo nada más que casualidad en la publicación de las obras dadas en ese tiempo. Aún así, estaban unidas al ser escritas en un mismo ambiente político y social, con inestabilidad y transformación económica. Incluso asegura que solo después de las primeras publicaciones, las editoriales comenzaron a fijarse en ellos. Este periodo marcó un antes y un después en la literatura latinoamericana. Cortázar afirma que es todo gracias a que los propios escritores y lectores latinoamericanos comenzaron a leer de su propia literatura y así confiar en sí mismos. Al hablar de Cortázar, es inevitable que nos venga a la mente el concepto de realismo mágico. ¿Pero qué es el realismo mágico? El término realismo mágico se acuñó en la crítica artística para caracterizar un grupo de pintores post-expresionistas y se expandió en la literatura. El realismo mágico sirvió para definir una tendencia en la narrativa hispanoamericana entre 1950 y 1970, tendencia en la que se suele incluir a Julio Cortázar. El realismo mágico se define como la preocupación estilística y el interés en mostrar lo común y cotidiano como algo irreal o extraño. El papel del narrador es fundamental, ya que muestra cosas raras o mágicas como normales y cotidianas, o muestra aspectos normales y cotidianos como si fueran aspectos raros o mágicos. La estrategia del escritor consiste en surgir un clima sobrenatural sin apartarse de la naturaleza, y su táctica es deformar la realidad. Personajes, cosas, acontecimientos son reconocibles y razonables, pero como el narrador se propone provocar sentimientos de extrañeza, se abstiene de aclaraciones lógicas. Los personajes no se desconciertan ante lo sobrenatural o lo aceptan como un aspecto más de su existencia, lo que conduce a una mayor sensación de extrañez para el lector. Esto ocurre, por ejemplo, en el relato de Cortázar Axolot, donde el personaje narrador acaba aceptando de manera fatídica una transformación neopaz. Otros autores representativos de esta tendencia son Gabriel García Márquez. Las obras de Cortázar vemos cómo transforma sus historias en un discurso. Como en la mayoría de sus textos, es complicado definir la historia, a pesar de que en sí la base del cuento puede ser bastante directa y simple. Tomando como ejemplo su relato Axoloto, la idea base del cuento es simplemente hombre se transforma en pez, pero Cortázar es capaz de agarrar una trama tan simple y la convierte en un complejo entramado discursivo. Él es capaz de hacer esto gracias al empleo de diversas estrategias narrativas,
como el tipo de narrador, el ritmo temporal y las formas verbales que se ven en este relato. El hecho de haber usado un monólogo autonarrado es un género como en un género como el realismo mágico, hace que el relato parezca mucho más complejo de lo que es, ya que el narrador no siente la necesidad de describir todo lo que está pasando, dejando al lector para intentar figurar qué cosa está pasando a partir de la información dada. Axolotl es un buen ejemplo de este tipo de relato. Esto también se puede emplear para otras obras de Cortázar, como Casa Tomada, la cual es conocida por haber causado dolor de cabeza a la gran mayoría de sus lectores que han intentado analizarla.